Hoy estamos ya en el noveno mandamiento, ya la otra semana, si Dios lo permite, terminamos los 10 mandamientos. Tenemos una introducción a los 36 milagros de Jesús y de ahí iniciaríamos con milagro a milagro, uno por uno, hasta completar en 36 semanas. Entonces, como les digo, hoy tenemos el noveno mandamiento, que es no darás falso testimonio. La otra semana el último, que sería no codiciarás los bienes ajenos. Un viernes de introducción a lo que es los milagros del Señor e iniciamos con la serie. Así es como lo estaríamos haciendo. Un gigante más a derribar. Y cuando digo un gigante más a derribar es porque muchas veces tomamos, como lo hemos venido aprendiendo, los mandamientos muy a la ligera, muy superficiales. Entonces escuchamos algo que dice no darás falso testimonio y lo tomamos como simple y sencillamente no ir a un estrado a decir algo que es mentira. Hoy vamos a aprender que va más allá de solamente no decir una mentira o de falsear en alguna medida la verdad, ya sea por omisión o por acción. Así que el mandamiento está en Éxodo capítulo 20, verso 16. Pero antes de ir estudiándolo a profundidad, deseo ir tomando nota de unos versos que vamos a tomar nosotros a partir de este momento, con el fin de poner una plataforma y así poder tener una comprensión mayor de este mandamiento. En Romanos capítulo 13, en el verso 8, dice así Pablo a la iglesia en Roma: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Antes de seguir leyendo el resto de los versos, cuando dice aquí no debáis a nadie nada, no está hablando necesariamente de dinero, no está hablando de un endeudamiento como es en la parte material, sino que básicamente lo que está diciendo es que nosotros debemos de tener delante de las demás personas una autoridad moral para poder llegar a donde los demás y poder tal vez hacer una amonestación, una reprensión, un consejo. Debe haber autoridad moral para poder hacer eso. Así que él empieza diciendo Pablo a la iglesia en Roma: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando habla de cumplir la ley, no olvidemos que el Señor basa todos los mandamientos, toda la ley y todos los profetas los sostiene o pende o cuelga de los dos mandamientos principales que hemos venido estudiando durante todas estas semanas, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda la mente, con el corazón, con todas las fuerzas, con el alma, ¿verdad? Y con el cuerpo, que básicamente es amar a Dios con todo, de manera integral, y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando él dice que no debamos nada a nadie, sino lo que es la ley que refiere al amor, en el verso 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Y escuche esta parte que corresponde al mandamiento que estamos estudiando hoy: no dirás falso testimonio. Y cualquier otro mandamiento: no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En qué se resume todo? Acerca del testimonio: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí la necesidad de tener claro siempre que todos los mandamientos, toda la ley de Dios, toda la voluntad de Dios se infringe cuando nosotros alteramos, desafiamos o no cumplimos los dos primeros mandamientos ya mencionados. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando el Señor pone los mandamientos, una de las cosas que la mayoría de las personas en la actualidad, y lo mismo le pasó a los fariseos, es que no entendían la intención del legislador puesta en la ley, o lo que se conoce como el espíritu de la ley. ¿Cuál es la intención del legislador? Bueno, la intención del legislador va más allá de la acción, va al sentimiento, al pensamiento, a los deseos, tratar de combatir todas esas cosas que están dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, y que es lo que contamina al hombre, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En el
verso 1 de Romanos 8, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, aquí es donde estamos hablando de la ley del Espíritu o el Espíritu de la ley, que corresponde a la intención y al deseo del legislador, en este caso, Dios mismo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, esto por favor subrayémoslo y tenemos que profundizar un poquito en esto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver si lo explico de esta manera y de una manera más clara. Cuando nos dice a nosotros que es imposible el cumplimiento de la ley, eso ha llevado a muchas personas a decir de manera errónea que Jesús vino y que Jesús vino a morir por nosotros y a entregarse porque no era posible cumplir la ley. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, eso no es verdad. Y no es verdad porque Dios no va a pedir algo que el hombre no puede hacer, porque entonces Dios sería injusto. Si Dios nos dice a nosotros que hagamos algo y es entendiéndose que no lo podemos hacer, entonces Dios estaría pidiéndonos algo, un imposible, por lo tanto Dios no sería justo con nosotros. Eso no es así. Lo que el espíritu de la ley me está diciendo a mí, me está enseñando a mí, básicamente es que lo que está escrito en la ley, refiérase a la ley de Moisés, refiérase a los mandamientos que el Señor puso, a los mandamientos de Jesús, a los mandamientos apostólicos, no importa lo que esté ahí puesto para nosotros, sí lo podemos cumplir. Y lo podemos cumplir porque Dios lo está exigiendo. El problema no es el no poderlos cumplir, el problema es el no quererlos cumplir. Hace un rato cuando comenzamos una hermana dijo que ojalá que entendamos, ojalá que aprendamos, y yo le añadí, y ojalá que cumplamos, porque podemos entender perfectamente, podemos escuchar y entender perfectamente, pero de ahí a aplicar, a hacer, eso tiene que entrar en nuestra intención, en el deseo de hacer las cosas que Dios nos demandó. Lo que pasa es que si hay un punto en el cual el hombre no lo cumplía o no lo cumple, no porque no pueda cumplirlo, sino porque no quiere cumplirlo. Dentro del espíritu de la ley hay una parte que se nombra, o Jesús la nombra, que es aquello donde el hombre no se da por satisfecho en la justicia. O sea, cuando la ley no satisfacía al ofendido. Porque el ofendido se deseaba o desea en la actualidad venganza. Dos ejemplos que utilizó nuestro Señor Jesucristo es el asesinato y es el adulterio. ¿Por qué? Porque cuando una persona mataba a un familiar de alguien, esta persona no se daba por satisfecho hasta que no mataran al otro individuo. Por lo tanto, esta persona quería una justicia más práctica, una justicia que viniera a darle a él, a los ojos de él y a su corazón, satisfacción de haber recibido el pago, básicamente una venganza, vengarse de lo que el otro había hecho. Entonces ese corazón tenía el problema no de que no pudiera perdonar, no de que no pudiera llegar al punto en el cual diera por satisfecha la justicia con solo perdonar al otro, sino como el Señor lo dijo, por la dureza del corazón, y la dureza del corazón lo da justamente la insatisfacción que el hombre siente al no ser resarcido del daño que recibió. En el adulterio está exactamente lo mismo. En el adulterio, por eso el Señor dijo en su exposición, oísteis que fue dicho no matarás, y él viene y hace alusión a lo que es el enojarse con su hermano, que para efectos del espíritu o para lo que es el espíritu puesto en la ley de parte del legislador, que ya solo el enojarse e irse a dormir enojado guardando resentimiento o
utilizar palabras soeces contra la otra persona, ofenderlo, insultarlo, ya eso para efectos del legislador, en este caso Dios por supuesto, hace que esta persona haya matado con su boca y con sus pensamientos al prójimo. En el caso del adulterio, pues exactamente lo mismo. El Señor viene y le dice a ellos que Moisés estableció que se diera carta de divorcio por razón de la dureza del corazón ante la incapacidad del hombre de no perdonar, pero repito, no querer perdonar. Porque como Dios dice, o como Dios enseña a través de Deuteronomio, que la ley nosotros la podíamos cumplir, más no la queremos cumplir. La diferencia está en el querer, no está en el no poder. En Romanos 8.1, en otra versión, esto que acabo de leer hace un momento, dice así: así pues, ahora ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo. O sea, una vez que estamos unidos a Cristo, sellados por el Espíritu, revestidos de Él, revestidos y limpiados por su sangre, entonces ya no hay condenación. Hay que estar revestidos de Él. Y en el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Te liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Pero vuelvo a repetir, no porque la ley de Moisés, cumpliéndola toda, hubiera podido llevar a una persona a salvación, sino porque aún cumpliendo todos los mandamientos, aún cumpliendo todas las demandas, todo lo que el Señor había puesto en sus normas, las personas no se pueden salvar. A eso es a lo que se está refiriendo. No se puede justificar el hombre aún cumpliendo toda la ley, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. ¿Cuál es la debilidad humana? Lo que el hombre quiere por satisfacción para sí mismo. Dios envió a su propio Hijo, dice, en condición débil, como la del hombre pecador. Aquí es donde deseo que le pongamos mucha atención. Dice que envió a su Hijo como hombre débil, lo cual significa que Él se vació, me refiero a la hora de venir al cuerpo de hombre que tuvo prestado a través de María. Y Él empezó en su cuerpo a sentir todas las necesidades que siente usted y que siento yo. Todo lo que nosotros podemos experimentar, Dios lo experimentó. Dios lo experimentó como el Hijo. Así que dice Pablo a la iglesia en Roma, Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenara el pecado en la misma condición débil. ¿Qué está diciéndole? Bueno, Él vino a hacer las cosas que nosotros deberíamos de haber hecho, pero que no podíamos hacerlo por nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? La debilidad física, no, porque Él tenía esa misma debilidad. La debilidad que tiene que ver en cuanto a nuestra parte material, no. La debilidad del corazón, la necesidad de nosotros de sentir satisfacción por los hechos que se nos hayan dado, el Señor vino a cumplirlos. Entonces, el único que podía cumplir esas necesidades del corazón, no de la acción, sino del corazón, fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sí venía con la intención de obedecer, Él sí venía con la intención de ir hasta la muerte, de cumplirlo con lo que Dios había establecido para su propia justicia, para su satisfacción de justicia, lo cual nosotros no hacemos, porque nosotros no nos damos por satisfechos. Incluso si una persona fuese asesinada porque asesinó a otra persona, el hombre en sí mismo, en su interior, no se da por satisfecho porque tiene un deseo de venganza. Entonces, ¿por qué hizo el Señor eso? El verso 4, leyéndolo en Dios habla hoy, lo mismo que leí hace un momento de Romanos 8, en el verso 4 dice, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. ¿Ve qué claro está? Está claro en que resulta que nosotros necesitamos realmente en nuestro corazón, en nuestra alma, un tutor, un guía que nos ayude, que nos lleve a toda verdad, que nos recuerde las cosas, que nos contriste, que nos avise cuando estamos actuando mal, y eso no lo teníamos.
que es al Espíritu Santo, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Porque yo digo que el hombre sí podía cumplir con la ley material tal y cual estaba escrita o está escrita en la Biblia, porque lo dice Dios y nosotros no vamos a decir algo que Dios no dice. En Deuteronomio, en el capítulo 30, en el verso 11, dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos hará oír para que lo cumplamos? Ni está en el otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Ahora preste mucha atención a lo que dice el verso 14 de Deuteronomio 30, porque está muy cerca de ti esta palabra. Ahora veamos dónde es que nosotros fallamos. ¿Cuál es el mandamiento que nosotros más infringimos? ¿Y por qué es tan claro Moisés, a través de la dirección del Espíritu Santo, guiado por supuesto por las instrucciones de Dios, de decirnos a nosotros que el mandamiento o los mandamientos no son difíciles de cumplir, que no están lejos como para no cumplirlos, que no era necesario subir al cielo ni traer a alguien para que cumplamos los mandamientos? Eso es lo que está diciendo Deuteronomio, lo vuelvo a leer de seguido: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Por eso es tan importante prestarle atención a cada detalle del mensaje. El verso 14 nos dice: porque está muy cerca de ti esta palabra. ¿Dónde está la palabra de Dios en nosotros para que la podamos cumplir? En tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Puedes subrayarlo para que la cumplas. ¿Dónde está entonces realmente el mensaje de Dios para que nosotros lo cumplamos? ¿Dónde debe estar? En nuestro corazón y debe estar puesto en nuestra boca. Jesús, cuando lo estaban increpando acerca de muchas cosas, el Señor hizo ver que no es lo que entra al hombre lo que le contamina, sino lo que sale de él, porque del corazón sale. Y dijo él en el verso 19 del capítulo 15 de Mateo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y lo que estamos estudiando hoy, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, porque el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Bueno, el Señor no está diciendo que coma usted con las manos sucias, porque ciertamente hay muchos virus y hay muchas bacterias. No, lo que el Señor está haciendo un énfasis es en la parte espiritual, en el espíritu de la ley que estamos mencionando desde el principio, que dice que lo que el hombre hace mal es lo que sale de la boca de él, como habla. Y cuando estamos hablando de falso testimonio, no solo estamos hablando de ir a un estrado y decir mentiras delante de un juez. Va más allá de eso, el espíritu de la ley va más allá de solamente decir mentiras, porque el espíritu de la ley lo que nos lleva a nosotros es a enseñarnos a nosotros a hablar de una forma en que la comunicación que estamos utilizando revele realmente nuestro carácter. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando a través de este verso es que hay una línea directa entre el corazón y nuestra boca, que de la manera en que hablamos es lo que somos, que nosotros cuando abrimos la boca es muy fácil nosotros demostrarle a las demás personas, incluso que nosotros mismos veamos quiénes somos nosotros. Uso yo por lo general una figura de una pasta de dientes, la voy a decir ahora porque no sé si todos la han escuchado. Cuando usted toma una pasta dentífica, ¿cómo se dice? Dentífica. Gracias, mi amor. Una pasta dentífica. Dentrífica. Ok. Cuando usted toma una pasta de dientes, voy a decirlo más fácil. Cuando usted toma una pasta de dientes y le pone la tapita y la aprieta, en ese momento que usted aprieta la pasta de dientes, ella va a reventar y va a salir por cualquier parte, la pasta. Pero si usted le quita la tapita, entonces usted aprieta la pasta y ella va a salir solo por un lado
de manera ordenada y entonces la va usted a poner en el cepillo de dientes y se va a lavar la boca. Bueno, así funciona nuestro corazón. Cuando nuestro corazón tiene la tapa puesta, la del orgullo, la de la vanidad, la del deseo de venganza, la de la necesidad de sentirse resarcido por la ofensa, eso tapa y donde aprieta la pasta revienta por todo lado. Entonces, ¿cómo revienta? Revienta con malas palabras, palabras soeces, a veces no palabras soeces ni malas palabras, pero sí palabras que traigan la intención de lastimar el otro corazón. Y resulta que eso no refleja el carácter de Cristo en ninguno de nosotros. Porque el Señor dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que hablar como Cristo. Y cuando a Él le maldecían, Él bendecía. Por lo tanto, si a nosotros nos apretan la pasta o nos apretan nuestro corazón, de nosotros debería salir palabras de bendición. La pregunta es, ¿y no pueden salir palabras de bendición de nuestra boca? Pues sí pueden salir palabras de bendición, pero ¿de qué llenamos el corazón? Lo llenamos de murmuración, lo llenamos de criticadera, lo llenamos, ¿de qué estamos llenando eso con otras personas, nuestro corazón? Que a la hora que sale de nuestro corazón la intención, va a salir la intención de lo malo con lo que lo hemos llenado. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué le dice generación de víboras? Porque los fariseos dan una cara hacia el pueblo y en su corazón tenían otra intención. De hecho, la intención de ellos era asesinarlo a él desde el principio. Pero cuando habla de víboras, lo que está hablando es justamente de la serpiente que tiene no solamente una lengüita que sale en dos puntas, que es como tener un doble discurso, sino en la capacidad, y esto es muy importante, la capacidad que tiene la víbora de inyectar veneno. Cuando nosotros hablamos de las personas, sea de quien sea, y especialmente del prójimo, cuando hablamos del prójimo, lo que estamos hablando del más próximo. ¿Quién es su más próximo? Su esposa, su esposo, su vecino, sus hermanos, sus hermanas, sus padres. ¿Quién es el más próximo? La persona más cercana. Cuando hablamos nosotros de las personas más cercanas, no solo en distancia, sino en relación, ¿cómo hablamos de esas personas? O sea, ¿cómo usamos nuestra boca, nuestra lengua para referirnos a las personas que son nuestros más cercanos? ¿Como personas que inyectamos veneno a la hora de comunicarnos con otros? ¿Cómo usamos nuestra boca? ¿O lo usamos para bendecir? ¿O la usamos para maldecir? ¿Cómo usamos nuestras palabras, cada una de ellas? ¿Qué es lo que sale de nosotros cuando hablamos de la otra persona? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque si nosotros hablamos de los más cercanos, de los que decimos que amamos, de los que decimos que nosotros les buscamos el bienestar y hablamos mal, criticamos, murmuramos, los hacemos, los desprestigiamos con otras personas, los desacreditamos con otras personas, ¿qué pueden esperar los que no amamos? O las personas que dicen, si esto se expresan así de las personas que aman, ¿qué puedo esperar yo? Por eso, mis hermanos y mis hermanas, Santiago es tan claro en esto que le dedica todo un capítulo, el capítulo 3 de su carta. Santiago dice en el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Escuche lo que dice la lengua, contamina todo el cuerpo. Esto es increíble, la forma en que Santiago describe el manejo de la lengua a la hora que nosotros hablamos. Y mis hermanos y mis hermanas, Santiago es claro para decir que no hay un solo ser humano que no pueda que no controle, o mejor dicho, no hay ningún solo ser humano que controle, eso es lo correcto, la forma de hablar. No existe. Todas las personas, nosotros somos ligeros de lengua, hablamos más de la cuenta. Y después estamos diciendo, ay, perdónanos, Señor. Ay, perdónanos, Señor. Pero nosotros el Señor lo que quiere, con el espíritu del mensaje, con el espíritu del mandamiento, cuando dice que no demos falso testimonio, que, repito, no es sentarse solamente en un estrado y decir mentiras, sino todo esto que estamos hablando en este momento, cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros criticamos, incluso aún cuando se está diciendo la verdad. Y cuando se está diciendo la verdad,
cuando la estamos, ya se me olvidó la palabra, cuando la estamos diciendo a otras personas, cuando estamos esparciendo esa información con otras personas, si está desacreditando a aquella persona, está dando falso testimonio. Y si usted me dice, pero ¿por qué? Si estamos diciendo una verdad, estamos diciendo que esa persona es un gran ladrón. Sí, pero resulta que esa persona, el Señor no nos mandó a desprestigiarla, nos mandó a ir a esa persona, sea quien sea, a confrontarla y a llamarla al arrepentimiento. Porque Jesús dio la sangre por usted, dio la sangre por mí y dio la sangre por esa persona. Así que nosotros tenemos que empezar a recapacitar y a analizar cada vez que abrimos la boca, y creo que ahí todos debemos incluirnos, por lo menos yo me siento muy identificado con lo que estoy diciendo. Cada uno debe de analizar cómo estamos nosotros de la manera en que hablamos menospreciando la sangre de Cristo. ¿Y por qué menospreciamos la sangre de Cristo? Porque si nosotros, el Señor nos alcanzó, si el Señor nos salvó, ¿por qué no puede salvar al otro? ¿Por qué no puede llevar a la otra persona al arrepentimiento? Ahí también es un falso testimonio. La lengua, dice, es un mundo de maldad. O sea, significa que con la lengua nosotros podemos crear todo un escenario de cosas malas. Por eso contamina todo el cuerpo. Inflama, dice, la rueda de la creación. Inflama es cuando se le pone fuego a algo, se llena de llamas, eso es inflamar la rueda de la creación. O sea, la misma creación se inflama, se llena de fuego a través de nosotros como hablamos, a través de la lengua. Y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí lo que Santiago está diciendo es que la forma en que hablamos, la forma en que usamos la lengua es infernal. O sea, es algo que proviene directamente del mismo Satanás. Es algo que no puede a nosotros jamás identificarnos con Dios, porque Jesús nunca, y puede subrayar nunca, maldijo a los que le maldecían. Siempre Jesús ha bendecido a los que le maldicen. Nunca Dios, usted lo ve maldiciendo, siempre está llamando al arrepentimiento, siempre está llamando al corregirnos. Cuando el Señor actúa contra nosotros es porque debemos ser disciplinados, pero no porque Él quiere, realmente tiene la intención de dañarnos, porque Él no es vengativo, Él no está haciendo eso, Él lo que trata es de disciplinarnos. La palabra de Dios dice que Dios desea que todo el hombre proceda al arrepentimiento. Santiago continúa hablando de la forma en que nosotros hablamos. Con ella, con la lengua, o sea, con la forma de hablar, de ahí es que nosotros tenemos que ver la dimensión del mandamiento, que no debemos de dar falso testimonio, y falso testimonio es utilizar nuestra boca de manera impropia, de la manera que a Dios no le agrada. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. Bendecir es hablar bien, bendecir o buen decir, y maldecir es hablar mal, mala dicción. Entonces está la buena dicción, que es hablar bien, y está la mala dicción. Entonces, con ella venimos y hablamos bien de Dios. En la congregación donde estábamos, decimos que es el Señor nuestro, que nos vino y nos salvó. Pero con esa misma lengua, unos minutitos después, estamos hablando mal del prójimo, estamos hablando mal de los hermanos, estamos hablando mal incluso de nosotros mismos. Porque también hay una forma de dar mal testimonio, que es hablar mal de nosotros mismos, y ahorita lo vamos a ver, que sería también ese espíritu malévolo, demoníaco de la autoconmiseración. Dice, con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, y subraya el hermano Santiago, esto no debe ser así. Así que, mis hermanos, el hablar correctamente lo que hace es que muestra sabiduría. Y esto incluye el hablar del prójimo. ¿Cómo hablamos? ¿Nosotros hablamos sabiamente o hablamos neciamente? Santiago continúa diciendo en el verso 17 del capítulo 3, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, escuche cómo debemos de hablar, porque él viene hablando de la lengua, cómo debemos de expresarnos, cómo debemos de seguir los pasos de Cristo. Primeramente debe ser pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, y de buenos frutos. Vea qué interesante, mis hermanos. Cuando hablamos nosotros, hablamos de pureza. Buscamos la pureza, buscamos ser buenos representantes de Cristo en nuestras palabras.
tratamos de ser pacíficos o le inyectamos veneno a las demás personas, como la víbora, como lo estaba diciendo el Señor. Inyectamos veneno en los corazones de las demás personas. Somos amables, buscamos la benignidad, tenemos misericordia a la hora de usar nuestras palabras, tratando de buscar buenos frutos. No, ¿verdad? Eso no lo hacemos. Usualmente usamos la lengua para atacar. Y no solo eso dice, sin incertidumbre. ¿Cómo debemos de hablar sin incertidumbre? ¿Qué significa eso? O sea, la incertidumbre es la imposibilidad para predecir un evento o la imposibilidad para determinar algo que haya ocurrido verdaderamente. Lo que quiere decir la incertidumbre, o sea, sin incertidumbre tiene que decir que nosotros no tenemos que tener ninguna desconfianza de hablar pensando, pero es que si yo vengo y hablo bien de aquel y después queda mal. ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo de venir y tener un buen testimonio de una persona que hasta ese momento no ha fallado? Si falla más adelante, pues es un asunto de más adelante. Pero nosotros tenemos, lastimosamente, la forma de agarrar a una persona y darle un juicio sin siquiera haberle dado una oportunidad. Entonces tenemos esa forma de conducirnos nosotros como cuando alguien nos ha lastimado, un amigo, una amiga, una persona cercana, y entonces ya no queremos amistad con otras personas porque nosotros tenemos miedo a que nos lastimen. Y eso no es de Dios, porque si fuera así, entonces Dios no dejaría que nosotros nos acercáramos. Porque entonces Él tendría temor de que le volvamos a fallar, y de hecho le vamos a fallar. Pero Él continúa dándonos de sus misericordias todos los días. O sea, lo que significa que cuando nosotros hablamos sin incertidumbre, significa hablar en sabiduría. Porque lo sabio no deja desconfianza a nadie. No debemos de hablar con hipocresía. Por eso es que dice que también nosotros debemos de hablar sin hipocresía. O sea, no tener un doble mensaje. Mateo en el capítulo 12, en el verso 35, continúa el Señor diciendo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Qué sale de la boca de nosotros cuando abrimos la boca, cuando nos enojamos? ¿Qué es lo que sale? ¿Sale una confrontación al pecado? Sí, porque tenemos que confrontar el pecado, pero ¿cómo sale? Tratando de ofender, tratando de lastimar, viendo cómo nos sacamos el clavo, un deseo de venganza. ¿O sale realmente un deseo de justicia, un deseo de que las cosas vengan y vuelvan a canalizarse en el sendero correcto? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Porque dice la palabra de Dios en el verso 36 de Mateo 12, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa no es una palabra vulgar solamente, no es una mala palabra, sino una palabra ociosa es cualquier palabra, cualquier forma de conversar nosotros que no construya, que no edifique. Y eso también es falso testimonio. Eso es hablar mal, es hablar incorrectamente, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí no está hablando de salvación o de juicio eterno. Está hablando que a la hora que lleguemos a dar cuentas delante de Dios, vamos a tener que dar cuentas de cada vez que abrimos la boca. Cada vez que nosotros abrimos la boca y hablamos de alguien, cada vez que abrimos la boca y hablamos de el mismo Señor, cada vez que abrimos la boca y hablamos de nosotros mismos, cada vez que hemos abierto la boca en este tiempo, desde que el Señor vino y nos salvó, nos justificó para adelante, todo eso está siendo escrito por el ángel secretario, porque eso también es falso testimonio. La mentira en la Biblia se aborda de muchas maneras, tiene muchas variantes, y por eso hay diferentes tipos o clases de mentiras, y entre eso está el falso testimonio. Por eso la palabra dice, no darás falso testimonio. Ok, ahora ya con eso en la mente vamos a meternos un poquitito en la historia y en el contexto teológico en que se dio esto, hablando del falso testimonio. Los juicios antes, mis hermanos y mis hermanas, eran simples, más simples que ahora. Ahora usted llega, tiene que llevar un montón de abogados, de pronto tiene que ir a la sala primera, después a la sala segunda, después a la sala tercera. Tiene que hacer una serie de cosas para poder llegar a tener una justicia pronta, que a veces no es ni tan pronta. Y eso es la forma en que se hace ahora. Antes no. Antes era muy sencillo. Habían dos tipos de juicio. Estaba el tipo religioso y el tipo civil. O sea, el juez iba a tener 2 o 3 testigos.
estamos hablando de un juez en la parte civil. Él iba a llamar a uno, a dos o tres testigos. Y el sacerdote también, en el caso del Sanedrín, que es el juicio religioso, también iba a llamar de 2 a 3 testigos. ¿Para qué? Para corroborar si realmente el hombre o la mujer que estaba siendo acusada había infringido la ley a través de esos testimonios. Entonces, cuando el mandamiento habla en este contexto, y además de eso se extiende a lo que acabamos nosotros de mencionar en todo este rato. Cuando los testigos decían que X persona había hecho lo incorrecto y esta persona, por la ley de Moisés, por la ley escrita, se sentenciaba a muerte, vamos a imaginar que el castigo era morir por lapidación, o sea, morir a pedradas. Los primeros en tirar las piedras tenían que ser los testigos, esos 2 testigos o esos 3 testigos. Eso en caso de hallar culpable al imputado, porque lo que buscaba era que ellos tuvieran un cargo moral, un peso moral, que si venían y decían un mal testimonio y mataban a esa persona a pedradas, eso moviera el corazón. Entonces, que la persona no estuviera motivada a dar un falso testimonio. Pero aún así, si la persona daba un falso testimonio, decía una mentira, y esa persona era llevada a muerte por ese testimonio, y después se daban cuenta, se enteraban que él había mentido, el testigo falso se le daba la misma sentencia que al que había sido condenado. O sea, moría de la misma manera. Porque lo que hacía el espíritu de la ley básicamente era regular algo de este transitorio mundo, regular las conductas de este mundo. Ejemplo, los milagros de Jesús, que es lo que vamos a empezar a estudiar a partir dentro de 2 semanas, 2 o 3 semanas. Los milagros de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó a través de los milagros, no era para hacerse famoso, no era para que más gente lo siguiera, no era ni siquiera para que la gente le creyera. Los milagros tienen un enfoque más grande que lo que nosotros estamos viendo materialmente. Los milagros del Señor, lo mismo que los mandamientos, tienen un enfoque celestial, tienen un enfoque del reino de los cielos, de la eternidad. Eso es lo que el Señor está buscando que nosotros veamos en cada mandamiento, que veamos en cada uno de los milagros y que veamos en cada una de las enseñanzas que Él nos dio, que veamos nosotros la eternidad en eso, no la temporalidad. En Juan capítulo 3, verso 12, cuando Él está hablando con Nicodemo y Nicodemo no le está entendiendo lo que le está diciendo, sino que Él lo toma de manera literal, el Señor le dice a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Por qué? Porque lo que está Él enseñando es un espejo de lo que está en los cielos. Ese es el espejo que nosotros tenemos que tratar de ver. ¿Por qué? Porque lo que Él está enseñando es para que nosotros tengamos una conducta no solo en la tierra, sino que una conducta que se va a mantener por el resto del tiempo que nuestra alma exista, que nuestra alma es inmortal. Por lo tanto, es una especie de ejercicio, es una especie de práctica aquí en la tierra para que nosotros vayamos santificando, purificando nuestra conducta para que nosotros lleguemos delante de Dios de la manera, por lo menos, más cerca de la mente de Cristo. En Deuteronomio 19, cuando está hablando de los procedimientos de esta ley de los testimonios o del testigo, dice en el verso 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo, contra ninguno en cualquier delito y en cualquier pecado, en relación a cualquier ofensa cometida. Aquí hay una separación de los 2 juicios. El delito tiene que ver con la ofensa directamente al hombre. Eso es cuando se infringe el mandamiento en contra del prójimo. Y el pecado es cuando se ofende a Dios. Ahí está la separación. Está el juicio religioso y el juicio sacerdotal. No podía ir un testigo, tenía que ser 2 o 3. Cuando el Señor Jesucristo fue sometido delante de los tribunales, que esos tribunales se convierten en la sombra, en la figura, en el espejo de esos 3 testigos. El primer tribunal donde nuestro Señor Jesucristo es llevado es delante de Pilatos. Y Pilatos dice, no culpable. Ese es el tribunal militar. El tribunal que dice, no, él no ha tenido ninguna infracción en nuestra línea. Él no lo conoce Pilato, no lo está sabiendo cómo lo está haciendo. Pero ese es el testigo que dice, en nuestra línea, en el respeto a nuestras
leyes, a nuestro sistema en el cual funciona lo que es el control del poder militar, no es culpable. No halló ninguna falta. De hecho, el texto dice que lo que había visto en los fariseos es que lo que tenían eran envidia de él. Entonces Pilato dice, no, a nosotros, a lo que es el sistema militar, al sistema de ocupación, este hombre no nos ha fallado en ningún momento. Después se va ante el tribunal civil, que sería el tribunal de Herodes, y Herodes tampoco lo halla culpable. Es más, lo único que hace es burlarse de él, le pone un manto, dice excelentísimo, y lo devuelve a Pilatos. Ese es el segundo testigo, el testigo civil, el testigo militar y el testigo civil lo hallaron inocente. Ahora se van ante el tribunal religioso, al sacerdotal, el Sanedrín, y este Sanedrín lo halla culpable. Qué interesante, de 3 testigos, uno lo halla culpable, pero ese que lo halló culpable justamente es el que presionó al tribunal militar y al tribunal civil para que fuera asesinado, para que el Señor fuera crucificado. Ahora, usted me puede decir, sí, porque tenían que cumplirse las profecías. Sí, eso es cierto, tenían que cumplirse las profecías. El Señor debía morir en la cruz, debía resucitar, eso estamos claros, pero estamos hablando en el marco del testimonio falso, estamos hablando en el marco de nuestra línea, de nuestro nivel, donde Jesús vino y se hizo hombre para enseñarnos a nosotros que en la condición de débil, Él cumplía lo que nosotros no queremos cumplir. El problema es que la infracción que se da aquí a la verdad se fundamentó en ese testigo falso. Escuche lo que dice Deuteronomio 19, verso 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, verso 17, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Verso 18, y los jueces inquirirán bien, inquirirán es investigarán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, préstele atención a este verso 19, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El Señor viene, hay un testigo falso que se levanta, que es el Sanedrín, es condenado por eso, y después el Sanedrín recibe el juicio justo cuando en el año 70 es destruido el templo y es destruido todo el sacerdocio, porque lo que hizo fue dar un testimonio falso. Y repito, mis hermanos, para el que pueda estar ahí poniendo en su corazón un poquito, ya, y lógico, tenía que pasar, así es como tenía que suceder, es cierto, pero nosotros apartémonos un momento de que las profecías se tenían que cumplir y metámonos realmente dentro de lo que estos hombres estaban haciendo y la razón por la cual estos hombres recibieron el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque los jueces justos o los testigos justos son los que nos llevan a nosotros a toda verdad. Los jueces o los testigos injustos, los testigos falsos, nos llevan a nosotros a la muerte. En Juan 3, cuando el Señor habla de su testimonio, en el verso 11, hablándole también a Nicodemo, le dice, de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Está hablando de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Elohim común todo, que están dando un testimonio, pero el ser humano, el hombre, y cuando digo hombre, repito, estoy hablando de sea hombre o sea mujer, el hombre, la raza humana, prefiere un testimonio falso y sigue un testimonio falso, aunque le cueste la vida, y rechaza el testimonio de Dios. Por eso es que Pablo nos dice a nosotros, a través de la carta a los Corintios, como alcance a nosotros, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, dice así en el verso 1, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Recuerde que Pablo dice que lo que nosotros estamos estudiando es locura para las personas de afuera, los que no conocen la palabra. Entonces Pablo está asumiendo a la hora de conversar, a la hora de estar dando estas instrucciones, está asumiendo que el que está al frente no me quiere oír o no nos quiere oír porque le parece tontería lo que estamos diciendo o locura, como lo diría Pablo. Y Pablo dice, bueno, ojalá me toleren un poquito de esa locura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como mayor problema? Nuestras emociones, nuestros sentidos. Solo estamos buscando lo que nos satisfaga el corazón, lo mismo que venimos hablando hace rato, o sea, la satisfacción personal, lo que nos dé a nosotros tranquilidad. Pero resulta que si la otra persona nos hizo algo, nosotros con que nos pidan perdón no es suficiente. No lo aceptamos. O sea, pueden pedirnos perdón y pueden pedirnos perdón de todo corazón, porque habrán personas que no piden perdón de todo corazón, pero hablemos de uno que está pidiendo perdón de todo corazón. No, eso no. No, sí, te perdono, pero ya, ni me dirijas la palabra más. Entonces ahí es donde el Señor dice, entonces, ¿dónde está realmente que ustedes me están representando a mí? ¿Por qué? Porque el Señor perdona de manera genuina y de una vez restablece las relaciones con nosotros. Cuando nosotros llegamos delante de Dios y le pedimos perdón, el Señor viene y restablece las relaciones con nosotros. Inmediatamente, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero nosotros escuche cómo perdonamos. Sí te perdono, pero ya no. No me volvás a hablar, no vamos a restablecer relaciones. ¿Cómo? Entonces no estamos actuando como Cristo, no estamos actuando como Dios. Como Dios dice que nosotros debemos de ser santos como Él es santo. Si Él actuara así como nosotros actuamos, Él nos diría, no, yo no los perdono, pero ¿sabe qué? Váyanse ustedes por allá, si quieren van a donde Satanás o hagan las vueltitas por allá. Yo los perdono, pero no me dirijan la palabra. Ya no quiero saber nada de ustedes. Pero así hacemos nosotros. Resulta que eso es dar falso testimonio también, porque estamos dando falso testimonio a los de afuera del verdadero carácter de Cristo. Porque Cristo dice que nosotros somos la luz, somos cartas para ser leídas, somos la sal de la tierra para que la tierra tenga esa sazón. Y si nosotros el mensaje que mandamos así, vamos a ver, vamos a decir que don Alejandro me hizo algo a mí, sí, yo lo perdono Alejandro, pero ya, no me dirija la palabra, no me visite más, no se acerque a mi casa, yo lo perdono de corazón. No, eso es lo que el Señor llama dureza del corazón. Por eso le dice, esa persona que cayó en adulterio, el problema que tiene es que no se haya arrepentido. Y al otro, el problema que tiene es que no sepa perdonar. Porque cuando hay un arrepentimiento y cuando hay un perdón, entonces la reacción es la que Jesús hizo con aquella mujer adúltera que le trajeron al frente. Se voltea y le dice a todas esas personas, dice, que el que tenga ausencia de pecado, que lance la primera piedra. O sea, el que no tenga pecado, lance la primera piedra. Pues todos empezaron a tirar las piedras al suelo porque todos tenían pecado, por supuesto, no eran puros y santos e inmaculados como él. Entonces, una vez que todos se han ido, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella dice, ninguno, o sea, no hay nadie. Y él le dijo, yo tampoco. Vete en paz y no peques más. El Señor, que era el único que podía tirarle una pedrada, que podía lapidarla, no lo hace, sino que le dice, váyase en paz. Irse en paz, mi hermano y mi hermana, es que la persona a la cual se supone que hemos perdonado, y pongo comillas se supone, porque perdonamos a medias, perdonamos con reservas, no perdonamos con certidumbre, sino que perdonamos con incertidumbre. O sea, por aquello de que me vaya a hacer algo, por aquello que me salga con domingo 7. Y como dice el Señor que nosotros debemos de perdonar 70 veces 7, lo cual significa perfecta y abundantemente. Pero el perdón de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, es un perdón vacío, es un perdón espurio, es un perdón mentiroso. Podemos decir, sí, perdonamos, pero es mentira, porque cuando nosotros no podemos restablecer relaciones con las demás personas, y alguien puede decir, es que no tengo por qué restablecer relaciones. Bueno, entonces, ¿cómo es que Dios sí las restablece con nosotros cuando nos perdona? Porque nosotros tenemos nuestra propia legislación, nosotros tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas y no la forma como Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que hacerlo. Sed santos como yo soy santo. Y por eso el Señor viene y a través de Pablo continúa diciendo en el verso 4, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles.
porque aunque sea tosco en la palabra, aquí me encanta lo que él dice, aunque sea tosco en la palabra, Pablo lo que está diciendo, mire, yo no soy muy cariñosito para decir las cosas, yo no soy muy blandito. Tal vez yo digo las cosas y les parece grosero como las hablo porque soy una persona que va al grano, o sea, no le pongo curitas, digo, eso no está bien, ustedes que si siguen así se van a ir al infierno. Aunque soy tosco en la palabra, dice, no lo soy en el conocimiento y todo y por todo se los he demostrado. ¿Por qué lo ha demostrado? En el amor. ¿Por qué tenía que agarrar a los testigos que llegaban falsamente y terminaban condenando a otra persona a través de ese falso testimonio? En Deuteronomio 19, verso 20, dice, y los que quedaren oirán y temerán. ¿Qué? Que esos testigos fueron apedreados de la misma forma que apedrearon al hombre del cual se dio un falso testimonio. Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando se escucha esto en Deuteronomio, la primero que escucha algunas personas, usted detractoras de la Biblia, es decir que entonces lo que hizo Moisés fue copiar el código de Hammurabi. Más o menos es lo que se dice. El código de Hammurabi, conocida también como la ley del talión, fue la primera compilación de leyes que se conoce realmente en la historia de la humanidad. Eso fue dado más o menos en el año 1750 a.C., aunque en el 2430 a.C., un rey que se llamaba Entemea, él ya había dado los primeros pasos en el código de Hammurabi. Y resulta que los 10 mandamientos fueron escritos en el 1513 a.C., o sea, 200 años después del código de Hammurabi. Por eso es que la gente dice que del código de Hammurabi se tomaron las leyes de Moisés y no que fue inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que parece. Porque realmente ya existía una ley antes del código de Hammurabi y se llama la ley noágida. Esa ley noágida es la ley que viene de Noé y de los hijos de Noé, que son 7 mandamientos universales que se le dieron a la humanidad. En ese momento a esas 8 personas que eran la humanidad, y de ahí se pasó de generación en generación. Antes del código de Hammurabi, antes de que esa ley se diera, ya existían las leyes universales conocidas como leyes noágidas. En Romanos capítulo 5, en el verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Escucha lo que dice el verso 14 de Romanos 5. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué fue lo que pasó? Que desde Adán hasta Moisés, bueno, resulta que entre Adán y Moisés hay una especie como de frontera y se llama Noé. Entonces lo que Adán había recibido de parte de Dios lo fue trasladando de generación en generación hasta llegar a Noé. Y después de Noé se fue trasladando de generación en generación hasta llegar a Moisés. Esa forma de legislación que viene desde Adán, que se fue pasando de boca en boca hasta llegar a Moisés, en ese tiempo había un periodo que se le conoce como periodo de muerte, periodo de oscuridad. No porque no hubiera legislación, sino porque no había una interpretación de la legislación. Los 7 preceptos del código de la ley noágida, o sea, la que viene de Noé, el número 1 es no adorar ídolos, y usted va a ver que estos 7 están en los 10 mandamientos que hemos venido estudiando. No adorar ídolos. El segundo es no blasfemar o abstenerse de blasfemar. El tercero es no caer en lujuria o practicar pecados de índole sexual. El cuarto es no robar. Y el sexto aquí es no asesinar. Y voy a hacer una pausa en no asesinar, porque el séptimo sería no comer animales vivos. Cualquier animal vivo que se coma, no importa si es un camarón, no importa si es una res, no importa, cualquier animal vivo que se coma se está pecando delante de Dios. Esos son los 7 preceptos. Pero en el no asesinar, aunque está ahí el no asesinar y no vemos el no levantar falso testimonio, el Señor Jesucristo lo llevó hasta el falso testimonio.
Y cuando dice que lo llevó hasta el falso testimonio es que si nosotros venimos y le decimos a la persona fatuo o lo ofendemos porque estamos enojados, el Señor dice que estamos condenados al juicio como si lo hubiéramos matado. Por eso es que, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesús nos enseña que la ley que Él está estableciendo, la ley del Espíritu, la ley que viene de Él es más rígida que la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, que es inspirada por Dios también, pero esa ley era para ellos, mientras no se llegara al evento, al hecho de matar a la persona, entonces ellos no sentían que lo estaban infringiendo. Pero cuando el Señor viene y dice que no solo el matar, sino que el tratar mal a la persona, como tratarlo de fatuo o tratarlo de necio, ya eso conlleva a un juicio delante de Dios, entonces nos está diciendo a nosotros que no solo es lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos pensando. Y para pensarlo está hablando que sale del corazón. En ese sexto mandamiento de no matar, es donde el código de Hammurabi vino y sacó justamente de la ley no ágida, sacó el espíritu de él, o sea, la forma en que lo enseñó, que dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, para tratar de regular, según Hammurabi o según este hombre, la base de lo que se conocía en ese entonces. Pero cuando viene Moisés y regula los mandamientos, él introduce algo que ellos conocían en ese momento para darle un alcance más profundo. Porque cuando Moisés menciona esto como diente por diente, ojo por ojo, diente por diente y vida por vida, lo que él está diciendo, en lugar de una expresión de venganza, como lo estaban viendo antes de la regulación, de las leyes que ya habían sido establecidas desde Noé, entonces cuando él viene y establece esa regulación, él está diciendo, no, vea, aquí por lo general la gente mata a la otra persona. Si se roba una gallina, lo matan. Si dice falso testimonio, lo matan. Si mata a una persona, lo matan. No, lo que está haciendo él, Moisés, es tomando esa idea y llevándolo al equilibrio de justicia. O sea, si roba una gallina, devuelva la gallina. Si dijo falso testimonio, vaya y pida perdón o confiese su pecado. Básicamente está equilibrando lo que es la pena en relación a la ofensa. Porque esa era la intención justamente de la mención de esta ley que dice ojo por ojo, diente por diente, y vida por vida. Realmente lo que se estaba haciendo era tomar una ley que llevaba a la gente y la impulsaba a matar, a llevar a las personas a que recapacitaran a la hora de ejercer su justicia, su propia justicia. ¿Qué es lo que busca el noveno mandamiento? El noveno mandamiento, que es no harás falso testimonio, lo que busca es, uno, la verdad. Eso es la intención del mandamiento, buscar la verdad, que la gente diga la verdad, que la gente diga en qué área se equivocó, dónde falló, que pueda expresarse con toda verdad. Y también proteger la reputación de la otra persona. Proteger la reputación del prójimo. Eso es lo que busca básicamente el espíritu de la ley o lo que es el espíritu del legislador. Ahora, ¿cuál es el alcance que tiene esta forma de expresión a los que representamos al Señor? ¿Cuál es el alcance de esta ley de no dar falso testimonio? ¿Cuál es el alcance hasta nosotros? ¿Es que nosotros somos testigos en un tribunal? ¿O dónde somos testigos? En Hechos capítulo 1 dice en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y escuche lo que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando dice que seremos testigos no significa, mis hermanos, que nosotros vamos a llegar delante de Dios y a decirle, ay, viera lo que hizo el vecino, ay, viera lo que hizo mi esposa, ay, viera lo que hizo mi esposo. No. Lo que está diciendo el Señor es que cuando nosotros actuamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros damos un testimonio, la gente debe de ver el testimonio de Cristo en nosotros. Por eso Él dice que hay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí.
Porque lo que él está fundamentando justamente es que los neófitos, los nuevos en la fe, puedan ver en nosotros personas que los lleven a Cristo. Pablo le dice a los corintios esto que estoy explicando yo de la siguiente manera, en el capítulo 2, capítulo 3 de Segunda de Corintios, a partir del verso 2, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, somos cartas para ser leídas, ese es el testimonio. Cuando él dice que seremos testigos, es que está viendo la gente a nosotros. O sea, ¿qué está viendo la gente en nosotros? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Están viendo nuestro deseo de venganza, nuestra conducta, o están viendo a Cristo? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúa una mujer cuando aconseja a otra mujer? ¿Cómo actúa un hombre cuando aconseja a otro hombre? Un hombre, me refiero, de Cristo, una mujer de Cristo. Actúa en base a sus sentimientos, a sus emociones, a eso que el Señor dice, que vuestros sentidos no sean engañados como fueron engañados los de Eva, y que como a mí me fue mal, entonces le digo al otro un consejo para que le vaya como un quebrado también, porque entonces no puedo darle un consejo pacificador, un consejo de misericordia, un consejo de bondad. Yo estoy hablando en el campo de los creyentes, no estoy hablando de una mujer que está siendo maltratada, está siendo golpeada, está siendo avasallada por un hombre, no, por supuesto que ahí hay una separación que debe darse por el bien de esa persona. Estoy hablando de una persona que llega y tal vez por asuntos que se pueden arreglar conversando, la otra persona le dice, pues hágale lo mismo, déle el mismo pellizco, hágale lo mismo para que sienta. No, mis hermanos, eso no es un consejo de Dios, eso es un consejo de mis emociones. Por eso el Señor dice que nosotros somos, a través de Pablo a los Corintios, somos cartas para ser leídas por todos los hombres. Y dice el verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Cuál es el centro realmente entonces de la intención del noveno mandamiento? Para que el mundo crea, es lo que el Señor dice. Jesús, cuando nos está hablando a nosotros del juicio humano, nosotros debemos de establecer y ser ejecutores de justicia, no de justicia corrompida, sino que nosotros tenemos que ser ejecutores de la justicia según como Él nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó Él? Perdónense unos a otros como yo los he perdonado. Pasen por alto la ofensa. Entonces, ¿por qué nosotros actuamos contrario a eso? ¿Por qué no podemos? Bueno, antes podíamos decir la excusa de que no podíamos porque el Espíritu Santo no estaba en nosotros, aunque el Señor dice que los mandamientos pueden ser cumplidos porque tenemos una conciencia y nosotros sabemos que perfectamente nuestro corazón no ha actuado como corresponde. Nosotros no tenemos la autoridad moral para venir y decirle a la otra persona como que si nosotros fuéramos Dios y no pudiéramos ver a la otra persona con ojos de compasión, donde nosotros en un momento determinado también necesitamos del perdón. Necesitamos nosotros de la misericordia. Y alguien me puede decir, yo no he necesitado de la misericordia de nadie. Por supuesto que sí. Si no la ha necesitado de un ser humano, de Dios. Sí, de parte de Dios, la misericordia de parte de Dios y el perdón de parte de Dios. ¿Qué es lo que los testigos hicieron realmente cuando hicieron el juicio contra nuestro Señor? Hicieron un testimonio falso. Hallaron culpable al inocente para liberar al culpable. Ahí, ¿quién era el culpable? Bueno, Barrabás. Entonces viene y se le dice a todo el pueblo y les preguntan que a quién quieren que crucifiquen, si a Barrabás o a Jesús, y liberan al inocente. Perdón. Y liberan al culpable y condenan al inocente. ¿Por qué hace eso? O sea, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué permite que sea condenado el inocente y sea liberado el culpable? Para que nosotros aprendamos también que nosotros debemos de actuar de la misma manera. ¿Cómo, pastor? No entiendo yo. Usted me dice a mí entonces que yo tengo que condenar al inocente y liberar al culpable. Pues sí, mis hermanos, sí. Nosotros tenemos que liberar al culpable y condenar al inocente. ¿Cómo usted condena al inocente? ¿Cómo hace usted para condenar al inocente para poder liberar al culpable? Cuando usted viene y trae a Cristo al corazón, la conducta de Cristo en el corazón, para que Él esté guiándonos a nosotros a través del Espíritu Santo y podamos a ese culpable darle la oportunidad de arrepentirse,
darle la oportunidad de encontrarse con lo que nosotros nos encontramos, con Cristo, con el crucificado, con el que murió por usted y por mí, que no abrió su boca solamente más que para bendecir, que no salía de su boca maldición. Y así es que nosotros venimos y traemos al inocente a nuestro corazón, lo atrapamos, lo ponemos en nuestro corazón para que nuestra boca libere al culpable. ¿Cómo libera al culpable? Diciéndole al culpable que el Señor le ama también, que el Señor, de la misma manera que me ha perdonado a mí, le puede perdonar a él, y no le damos falso testimonio. No empezamos a dar el falso testimonio diciendo que Jesús vino para condenarlo, porque no es verdad. El Señor dijo muy claro: yo no vine a condenar al mundo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mundo ya está condenado, el mundo ya estaba condenado. Yo, usted y yo estábamos condenados. Él vino para que nosotros pudiéramos actuar como Él, para que pudiéramos venir y llevar a buen puerto a cada una de las personas que desean cambiar su vida. En Lucas capítulo 7, en el verso 33, 36, está Jesús en la casa de un fariseo llamado Simón. Y dice así el texto: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Yo antes de seguir leyendo, deseo que ponga su mente en ese escenario. Está en un grupo de hombres donde la mujer valía menos de cero, donde la mujer no valía nada. Está nuestro Señor Jesucristo ahí. Está un fariseo al frente que era considerado entre los más grandes y más importantes del pueblo, personas que debían de ser ejemplos a seguir. Está ese fariseo que está sentado ahí. Se llamaba Simón. El Señor entra, se sienta, y hay unos asientos que se usaban antes que no son como sillas o como lo que tenemos nosotros, sillones, sino que es como a recostarse con los pies para atrás. O sea, usted se medio acuesta, eran como unas camitas, pero en realidad no era una cama, sino un asiento. Ahorita no recuerdo cómo se llama ese tipo de asiento. Pero se tiraban los pies para atrás. Ella no puede estar al frente. ¿Y por qué no puede estar al frente? Porque entonces está interrumpiendo la conversación que se está dando ahí. Ella entra, irrumpe dentro de la reunión, desde la parte de atrás, estando detrás de él a sus pies, está a la espalda de él. Eso es muy importante. Ella está a la espalda de él, está llorando, y entonces las lágrimas están cayendo en los pies del Señor, que esos pies están hacia atrás de él, mientras él tiene a Simón de frente y tiene a todos los demás en la reunión de frente. Mientras ella está derramando las lágrimas, con sus mismos cabellos está secándole las lágrimas a Jesús de sus propios pies. Mientras tanto, lo está besando, lo besa y lo besa y lo besa y le pone perfume y lo sigue besando y les pone perfume y llora, y no para de llorar ella. ¿Por qué? Porque era pecadora. Pecadora en ese campo, en ese contexto, es una persona que había sido sacada de la prostitución. Algunos dicen que podría ser María Magdalena, solo que no lo dice el texto, porque ni siquiera el texto dice que María Magdalena era prostituta. Los textos dicen que María Magdalena le fueron expulsados 7 espíritus. Pero no vamos a mencionar a la mujer, vamos a decir que era pecadora, que se identifica con lo que es la prostitución, o podría ser incluso la mujer que había adulterado. Indiferentemente de quién sea esa mujer está llorando, está con las lágrimas lavándole los pies al Señor y está limpiándole con sus propios cabellos los pies y besándole los pies mientras le pone el perfume. Dice el verso 39 que cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, o sea, lo había invitado, dijo para sí. Decir para sí es pensó, no lo habló, lo pensó. Dice: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Yo no sé si usted le ha prestado atención a lo que está diciendo este hombre aquí. Podríamos hacer una prédica totalmente alrededor de este escenario, pero estamos hablando del falso testimonio.
Estamos hablando de que no darás falso testimonio. Este hombre hizo 2 juicios ahí. Hizo 2 falsos testimonios, 2 juicios de corazón. Lo condenó a él con sus palabras, o mejor dicho, con sus pensamientos, si este fuera profeta, dice. Y también a ella. Esta mujer, y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es pecadora. Él hace 2 juicios desde su corazón sin abrir la boca. Mis hermanos, ese es justamente el problema que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y nosotros podemos observar, y voy a poner algunas violaciones al mandamiento de manera rápida. Podría ser muchas, pero voy a poner solo algunas para que tengamos oportunidad de hablar alrededor de este tema. La injuria, por ejemplo. La injuria o la calumnia es una declaración falsa contra la persona para dañar la reputación de esa persona. Si bien es cierto, él no lo dijo por la boca, sino que lo pensó, y el Señor, como es omnisciente, entonces sabía lo que este hombre estaba diciendo, pero él estaba haciendo una calumnia, estaba haciendo una injuria, tanto para la mujer como para él, porque esta mujer ya había sido perdonada, ya había sido redimida. Para efectos de Dios, esta mujer es una nueva mujer. Todo lo que estaba antes pasó. Pero nosotros venimos y calumniamos a las demás personas porque como las demás personas nos hicieron algo en un momento y nos pidieron perdón, entonces ahora resulta que caemos en la injuria porque solo Dios sabe si realmente esa persona es un verdadero arrepentido. Y nosotros no le damos a la oportunidad a la persona de mostrar a través de los hechos, a través de los frutos de arrepentimiento, no le damos la oportunidad de mostrar realmente el deseo de resarcir el daño. Sino que nosotros nos creemos más buenos que Dios, más justos que Dios, y no me hable, no se dirija a mí. No, mis hermanos, la calumnia no solamente es mentir acerca de alguien, sino también ver a la persona de manera negativa. Levantar un falso testimonio a una persona es verla de manera negativa sin darle una oportunidad. Pero nosotros sí queremos oportunidad cuando nos equivocamos. Nosotros sí queremos que nos den todas las oportunidades del mundo para demostrar que estamos verdaderamente arrepentidos. Pero a la persona no le damos oportunidad. Eso también es falso testimonio, porque a la hora de llegar delante de los hombres, que es lo que el Señor dijo, ámense como yo los he amado, ámense los unos a los otros, para que el mundo crea. Ese es el testimonio, para que los lean a ustedes como cartas, como dijo Pablo, de testimonio de realmente quién es el que guía nuestras vidas, quién es el que guía nuestro corazón. También está la burla, la ridiculización. Cuando una persona viene y agarra de mona, agarra de burla al otro y se burla de cómo viste, cómo habla, de lo que hace. La burla en una persona, la ridiculización, eso, mis hermanos y mis hermanas, es también injuria. Eso también es un falso testimonio, porque esa persona es tan merecedora de respeto como usted y como yo, porque por esa persona también murió Cristo. Esa persona también puede en algún momento ser revestida de Cristo. Y nosotros no tenemos por qué agarrar a la persona burla ni por su acento, ni por lo que habla, ni de dónde viene, ni cómo viste, ni la cantidad de cosas materiales que tiene o no tiene. Pero nosotros tenemos la tendencia de agarrar de burla a las demás personas. Y tal vez si es una persona cercana, después le decimos, ay sí, pero disculpe, pero es que era una broma, es que usted no aguanta ninguna broma, es que usted de verdad que es como diría un amigo mío, es que usted es un cristalito. Y quiere que le diga una cosa, mire, hermano, nosotros tenemos que cuidar la boca cómo nos referimos a las demás personas. Porque tal vez a una persona no le cause eso una ofensa, pero a otro sí. Pero es que usted es demasiado ridículo, o sea, todo lo agarra en serio. Mis hermanos, todos los seres humanos somos diferentes, todos los corazones son diferentes y nosotros debemos respetar cada uno de los corazones. No importa quién sea. Tal vez lo que para uno le parece algo duro, algo que no le hace nada porque nosotros somos de corazón duro, para otro no. Y nosotros tenemos que respetar eso. Si el Señor nos respeta a cada uno de nosotros. Es más, me encanta cómo lo dice Malaquías, se acuerda de que somos polvo. O sea, se acuerda que nos sacó del polvo, que él vino y puso hálito de vida sobre nosotros. Se acuerda de dónde venimos nosotros. Ni siquiera teníamos alma, sino que Él vino y puso eso en nosotros. Y por eso no nos destruye, porque se acuerda de que somos polvo. Pero nosotros pensamos que los únicos que salieron del hálito de Cristo somos nosotros y los demás no. Los demás siguen siendo polvo, los vemos como menos. Hay otra forma también de llevar el falso testimonio a cabo, es la adulación. La adulación, o sea, ese halago,
Esa adulación es lo que Satanás quiso hacer con el Señor. Porque la adulación es una manipulación disfrazada de elogio. Eso es un falso testimonio también. Porque tal vez ni le estamos pensando que esa persona es maravillosa. Pero le decimos, qué lindo canta, y tal vez canta horrible, pero le decimos qué lindo canta simplemente para manipularlo. Entonces, cuando está cantando, entonces decimos, mira, a otras personas, mira qué feo canta, se la creyó. Eso pasa, mis hermanos. Eso pasa. Ay, qué rico cocinas. Para nosotros no cocinar, que cocine otro. Qué delicioso como cocinas. Qué maravilloso. Es que a mí no me queda la comida como a usted. No, es para que yo cocine y entonces yo no tener que cocinar. Uy, pero qué lindo limpia. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos, estaban chiquitos, eran muy niñitos, estaban en el kinder. Mi hija había aprendido una cancioncita que era recogiendo, recogiendo. Eso se lo enseñaban en el kinder. Ponían todos los muñequitos, todas las cosas, y después cuando ya se iban a ir para la casa, les decían, hay que cantar. Entonces cantaban eso, recogiendo, recogiendo, iban echando todas las cosas en las cajas. Y todo quedaba ordenadito. Cuando ya llegaba a la casa, como ya venía del kinder y mi hijo no había estado en el kinder todavía, entonces se ponían a jugar y ella le cantaba recogiendo, recogiendo a él. Y el otro recogía todos los chunches que los dos habían tirado. Así funcionamos nosotros a veces, mis hermanos. A veces nosotros venimos y usamos esa adulación, esa forma sutil, esa manipulación disfrazada de elogio. Pero lo único que busca es garantizar que el otro confíe en mí para poder entonces después obtener un favor de esa persona. Ahora, eso no significa que no podamos resaltar las cosas buenas que tiene otra persona. Más bien la Biblia nos anima a hacerlo. En Proverbios 12:25, en Efesios 4:29, en Primera de Tesalonicenses 5:11 nos anima a reconocer las virtudes de otra persona. Pero reconocer las virtudes de otra persona y elogiarlo para manipular lo que está haciendo, eso es pecado y es falso testimonio. El noveno mandamiento nos prohíbe también a nosotros apropiarnos del nombre de las cosas buenas de otra persona. Porque el pecado de atribuirnos algo y darlo como si fuéramos nosotros, un trabajo, ponerle el nombre de nosotros a un trabajo de otra persona, copiarlo y pasarlo, eso también es falso testimonio. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es robarle lo que a otro le pertenece. La autocalificación, también la autocalificación es algo que va en contra del mandamiento. La autocalificación es la sobreestimación, creerme más, o la autocomiseración, creerme el más despreciable de todos, como salía en aquel programa de Don Francisco. Entonces aquí hay dos pecados o dos escenarios del falso testimonio, el que creerme demasiado y yo soy lo máximo y estoy por sobre todos, porque Pablo nos dice a nosotros en Romanos 12, en el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros debemos de vernos de manera equilibrada. En Filipenses 2, en el capítulo 3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, ni se crea demasiado, ni tampoco se vaya al otro lado, porque cuando nosotros agarramos y empezamos a sentir lástima de nosotros mismos, sentirnos abatidos, sentirnos el más despreciable de todos. Usted sabía que dentro de la autocomiseración, esa lástima es como levantar una bandera y decir, ay, mire, yo soy el más despreciable, a mí todo el mundo me odia. Y ahí hay un orgullo también. Ahí hay un orgullo de querer salir a relucir delante de las demás personas. Eso es un falso testimonio. Es esas personas que por todo, ay, mire, aquí estoy mal, vean, yo soy el que estoy más mal de todos, soy el que estoy peor. Y si alguien le dice, ay, vieras que tengo unos problemas, a mí me duele el estómago, increíblemente no, a usted le duele el estómago, pero a mí me duele el estómago, los pulmones, los riñones, los ojos. Porque ahí está el falso testimonio. ¿Y por qué está el falso testimonio? Porque si nosotros decimos que tenemos la confianza plena en Dios y que todo lo que Dios hace para nosotros nos ayuda para bien, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, nosotros no tenemos por qué levantar esa falsa bandera. Es aquel que quiere ser el más
pobre de toda la iglesia. No puede entrar alguien más pobre de la iglesia, porque cuando llegan la gente a la iglesia, yo soy el más pobre. Yo soy el que menos tiene. Todos véanme con lástima, porque estoy en primer lugar, aunque en la cola, pero estoy en primer lugar. Entonces, cuando llegó otro que tiene menos, o mejor dicho, no tiene, entonces ese otro, tomó mi primer lugar entre los pobres. No, mis hermanos, la autocomiseración es decir, yo soy el más pobrecito de todos, soy el más sufrido, soy el que más se siente mal. Y eso es falso testimonio también, mis hermanos. Job le dijo a la esposa, y antes de decir la frase que Job dijo, quiero hablar de esa mujer. Esa mujer había perdido 10 hijos, igual que Job. Los había visto que tenían que ser sepultados, igual que Job. Había perdido la hacienda, igual que Job. Habían perdido absolutamente todo. Y para peores estaba viendo a su esposo lleno de llagas, de sarna, y en un suelo rascándose con un tiesto. Entonces esa mujer se acerca a Job y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Claro, ella no está diciendo las palabras con el sentido que se toman hoy en día, porque no es así como lo está diciendo. Porque lo que ella está haciendo es haciendo una expresión de sus emociones en ese momento. Ella está sufriendo al igual que Job. O Job no dijo, maldigo el día en que nací. No lo dijo él. Pero no es que está maldiciendo el día en sí, sino que está utilizando una expresión literaria que está dentro del poema de Job, que es un poema, por cierto. Está haciendo una expresión de cómo se sentía. Eso es algo así como que usted venga y salga a la calle y empiece a llover y se moje todo, digo, maldigo este día. No está maldiciendo el día. Tal vez se le salieron todas las emociones. Porque una de las cosas que Job le dice a esa mujer, dice, has hablado como una fatua. O sea, no le está diciendo que es una fatua, le está diciendo, has hablado como una fatua. Es como que yo le dijera a uno de ustedes o cualquiera de ustedes, mira, estás hablando como no creyente. No le estoy diciendo que no es creyente, estoy diciendo que la forma de conducirse no es apropiada de un creyente. Eso es lo que le está diciendo a esta mujer él. Una mujer que también sufrió, una mujer que pasó por el mismo dolor que pasó Job. Les recomiendo que escuchen una prédica que tengo yo en el canal de YouTube, se llama La Mujer de Job, escúchelo, para que pueda ver realmente la dimensión de lo que estaba pasando alrededor de esta familia. Pero mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros abrimos la boca, nosotros tenemos que dar buen testimonio. No podemos hacer y hacernos creer que somos los más miserables de todo. Job terminó diciéndole a esta mujer, hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Lo que Job le está diciendo a ella, donde el mismo Dios está testigo a través del escritor de Moisés, que las palabras de Job en ningún momento halló despropósito en lo que Dios había hecho, es que nosotros tenemos que hablar de la manera que edifiquemos, que construyamos. Una vez, una persona que yo amo, muy cercano, en una conversación que se estaba dando y se estaba hablando de otras personas, esto fue lo que dijo. Y aquí quedó grabado en mi corazón, esto fue lo que dijo. Si no tengo nada positivo que hablar de ella, mejor no hablo. Y así es como deberíamos de actuar nosotros. Nosotros deberíamos de empezar a abrir la boca para construir, para edificar. Pero basta que nos aprieten un poquitico y empezamos a seguir la corriente y la conversación de los demás y empezamos a criticar. Solo un poquitico. Y se sale todo lo que está en el corazón. Se aprieta la pasta y se sale todo lo que está en el corazón. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo muy claro. No es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Lo que sale de la boca viene del corazón. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? Eso es falso testimonio. Así que botemos a este gigante. Derribemos a este gigante, porque derribar al gigante es entender que no solo es decir mentiras. No, eso es parte del falso testimonio. Es cómo hablo yo de mí, cómo hablo yo de las demás personas, cómo represento hacia afuera lo que es Cristo, porque el testimonio que yo estoy diciendo es el testimonio de que Cristo está en mí. ¿Cómo me están viendo? ¿De qué manera la gente ve en mí a Cristo? Tal vez hayan personas que nunca abran la Biblia en su vida y el único testimonio que encuentran de la Biblia es a usted
y a mí, en el trabajo, en la escuela, en la calle, cuando estamos haciendo fila en el banco. ¿Qué están oyendo de nosotros? ¿Cómo nos expresamos? ¿Nos identifican a nosotros con un hombre bondadoso, con una mujer bondadosa, pacificadora, con una persona que bendice? ¿O nos escuchan hablar con palabras soeces, con palabras que no edifican, de las cuales tendremos que dar cuenta en el día del juicio? ¿Y por qué tendremos que dar cuenta de cada una de esas palabras? Porque es falso testimonio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por lo que hemos aprendido, Señor, y por lo que nos has venido enseñando. Te rogamos, Señor bueno, que nos ayudes, me ayudes a poder conducirme conforme a lo que he enseñado, Señor. Ayúdame, Señor, a contener mi forma de hablar, Señor, mi lengua, las palabras, Señor. A poder, Señor, ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a poder obedecer el mandamiento, porque tú lo dijiste que podemos hacerlo, que tenemos, Señor, la capacidad de hacerlo. El problema es que no lo hacemos porque no queremos. En tu nombre santo, Jesús, te doy gracias y bendigo esta noche. Amén.